El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Nariño, el nuevo escenario del conflicto. Disidencias, bandas criminales y el ELN se enfrentan por el control de la zona. Asesinan personera en Nariño. Denuncian amenazas contra 100 personeros en todo el país. Corte Constitucional abre la puerta a creación de nueva instancia de juzgamiento. Gobierno fija reglas para traslados de afiliados de Medimás y de otras EPS en problemas. Corte Suprema pide al presidente terna para elegir fiscal. El mandatario dice que escogerá candidatos independientes, patrióticos y sin tacha. Última decisión del fiscal del caso Odebrecht. Pide revisar actuaciones del exfiscal Martínez. Fuerte reclamo del demócrata más influyente en Congreso norteamericano al presidente Iván Duque. FARC piden intervención del Papa en caso Santrich. Uribistas piden su extradición. Fuera de peligro senador José Obdulio Gaviria tras ser atendido de emergencia en el Congreso. Juez exonera a los Nule de pagar millonaria indemnización por incumplir obras en Bogotá. Presidente de la ANDI pide a los políticos acabar con la pugnacidad y la polarización. Y en deportes, Jerry Mina dice que espera volver a brillar con Selección Colombia en la Copa América. Coldeportes anuncia control al doping en la final del fútbol colombiano. Hoy se conmemora el Día Nacional de la Afrocolombianidad a ritmo de música, danza y literatura. En minutos nos conectamos con esta fecha especial que enaltece a esta población de Colombia, así que no me fallen, tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Empieza la puja por la dirección de la CAR. Ya hay aspirantes. 2. También empieza la puja por la Fiscalía General de la Nación. Ya hay candidatos. 3. El hombre más rico del mundo les gana un incalculable pleito a 8 países y entre los perdedores está Colombia. 1, 2 y 3 al cierre. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. El departamento de Nariño enfrenta la situación de orden público más crítica de los últimos años. Los grupos paramilitares, las disidencias de las FARC y el ELN están enfrentados por el control de la zona montañosa que facilita el narcotráfico y la minería ilegal. Hay desplazamientos, confinamientos y amenazas contra líderes de derechos humanos. Informe especial de CMI. Son las majestuosas montañas de la cordillera al norte de Nariño. Montañas donde nace el nudo de los Pastos, el macizo de Huaca. En sus entrañas se tejieron sueños de paz. Hoy, en esas verdes y hermosas faldas, renace la tristeza de la guerra. Una guerra que quizás no se ha ido nunca. Creo que ha sido una comunidad que le apostó muchísimo realmente al proceso de paz, que creyó que era posible todo este tema de implementación y que tristemente hoy tenemos que decir que está pasando por una situación humanitaria bastante delicada, pero también por una dinámica de violencia que realmente no se miraba hace muchos años. Una violencia que se antoja calcada de una que se creía en el olvido, una quimera llamada paz. Aquí vino un proceso de paz, en cuanto a la paz todavía no la hemos encontrado. Los grupos siguen siendo lo mismo. Aquí antes han llegado más grupos y ha habido más guerra que antes de la paz. El paramilitarismo, las nuevas formas de paramilitarismo que han intentado llamarse, grupos ilegales, bandas criminales, cuando realmente pues, las prácticas que tienen estamos viendo que están descuartizando nuevamente a personas. Este es el Puente Rojo, un símbolo del terror de lo que significó la guerra para los habitantes de esta región del norte del departamento de Nariño. Hoy, con el regreso de los grupos paramilitares a la zona, los habitantes que le apostaron a la paz, las comunidades que creen que aún es posible creer en la esperanza, esperan que no se repita esa dolorosa página de su historia. Son 5 los municipios que componen la región cordillera en Nariño y que hoy se disputan palmo a palmo esos nuevos grupos. Y es que el abandono y las insuficientes acciones de control territorial por parte del Estado han incrementado la capacidad de despliegue de estos grupos. El reporte que tenemos incluso de nuestra propia fuerza pública
es de la existencia de no menos de 10 organizaciones criminales, 10 organizaciones al margen de la ley en el departamento de Nariño. Yo diría que el departamento de Nariño, para que quede claro, hay que mirarlo en el mapa como con una línea en diagonal. Si usted la traza, queda de un lado Cordillera y Pacífico. Y ese todavía es el Nariño en conflicto, el Nariño en guerra, la parte de Colombia que está en ese conflicto. En la zona, hoy se ve la presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia, en cabeza de alias El Cugaracho y El Muelas, el Frente Steven González, disidencia de las FARC, y el ELN. Y comandantes nuevos, la gente va cambiando, va pasando, pero los impuestos siguen corriendo lo mismo. Si aquí hay una bomba de gasolina, este negocio, aquí tiene que pagar impuestos. No es que digamos, no, hubo la paz, se entregó la FARC, la gente descansó, el campesino ya no tiene que pagar más impuestos, nada. No, aquí las cosas son diferentes. Si antes pagábamos un impuesto, ahora pagamos doble impuesto. Porque ya no va a ser la FARC la que cobra el impuesto, no. Ahora ya hay en 2 grupos que cobran 2 impuestos. Sin embargo, la disputa territorial entre los nuevos grupos ha generado desplazamientos, masacres, confinamientos y desapariciones contra líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y campesinos de la región. 2 personas que fueron asesinadas, descuartizadas en el sector del corregimiento de Madrigal, doloroso para nosotros. El llamado es al gobierno a ocupar los espacios dejados por las FARC, a garantizar los programas de sustitución voluntaria de cultivos y a la inversión social, más allá de la propia presencia militar que se ha dado en la región. Precisamente hoy fue asesinada en Samaniego, Nariño, la personera del municipio Paola Rosero. Se denunció que un centenar de personeros de diferentes regiones están amenazados. A propósito del asesinato de la personera de Samaniego, Nariño, Paula Andrea Rosero, cometido por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, la Federación Nacional de Personerías, FENALPER, asegura que son más de 100 los personeros que se encuentran amenazados en el país, todos por diferentes investigaciones y denuncias que han realizado relacionados con su labor. Amenazas por temas fundamentadas en temas de derechos humanos, lucha contra la corrupción, que es como los 2 principales aspectos sobre los cuales trabajamos. Para la presidenta de FENALPER, la situación de orden público del país y la labor de defensa de derechos humanos que realizan los personeros los tiene hoy en la mira de diferentes actores violentos. Y tiene que ver con el actual momento de país, con el orden público que nuevamente se está volviendo a ser complejo en algunas zonas, como sucede con el caso de Nariño y el lamentable fallecimiento de nuestra compañera a causa de un homicidio que hoy nos enluta todo el gremio de las personeras y personeros en el país. Ante los hechos ocurridos en Nariño, las Naciones Unidas le pide al gobierno nacional que adopte medidas para proteger a los personeros. Nos vemos amenazados todos contra la integridad física y la integridad de nuestras familias, ya que en mi caso en particular, en este momento estoy siendo amenazada por grupos al margen de la ley. Asegura que como Federación de Personerías han denunciado la situación de los personeros en el país sin que hasta el momento se les brinden las garantías necesarias. La Corte Constitucional abrió esta noche la puerta a la creación de una nueva instancia de juzgamiento. Advirtió que los condenados tienen derecho a la impugnación de su pena. El pronunciamiento fue hecho al conceder una tutela a un exconcejal que en primera instancia fue absuelto, pero en segunda instancia fue declarado culpable. El político reclamó su derecho a que la condena fuera revisada por otra instancia. El derecho a la impugnación supone, primero, que toda persona que se vea afectada por una decisión condenatoria tiene la posibilidad de revisar todos los elementos que conllevaron a la decisión condenatoria. La Corte Constitucional le hizo un llamado al Congreso para que regule el tema y permita que tanto aforados constitucionales como civiles tengan derecho a la revisión de su condena. Se dejó en manos del Congreso. La Corte le dijo, Congreso, usted tiene que regular el procedimiento. Según la Corte Constitucional, desde el 2014 se le había dicho al Congreso que debía regular esto, pero el Legislativo no lo ha hecho hasta el momento. Un juez en Bogotá exoneró al grupo Nule de pagar una millonaria indemnización a la administración de la ciudad por el incumplimiento de varias obras. El distrito apelará el fallo. Más de 237.000 millones de pesos era la suma que los primos Nule debían pagar por daños y prejuicios ocasionados por la corrupción en Bogotá. Sin embargo, un juez los exoneró. Estamos sorprendidos, tristes e indignados. Sorprendidos porque obviamente es un incidente de reparación en donde nosotros como víctimas
fuimos a solicitar el reconocimiento de los daños y perjuicios económicos que como bogotanos y como ciudad tuvimos que enfrentar. Sin embargo, para el juez el Instituto de Desarrollo Urbano no demostró que el pago superior que hizo el distrito por la parálisis de las obras fue consecuencia de los delitos contra la administración. Por esto, el IDU apeló la decisión. El Ministerio de Salud fijó las reglas para el traslado de los afiliados de Medimás y de otras EPS que enfrenten problemas. El borrador del decreto publicado por el Ministerio de Salud fija las reglas del juego para la redistribución de los afiliados a las EPS a las que les sea revocada la autorización para su funcionamiento. El argumento: prevenir mayores impactos en la continuidad en el aseguramiento en salud de los pacientes y garantizar el servicio que impacta financieramente a las EPS receptoras. Entre otros artículos, el documento deja en manos de la Supersalud la reasignación de los afiliados entre las EPS que no estén bajo medidas especiales de control, teniendo en cuenta el número de personas, las características de los núcleos familiares y las enfermedades a tratar. También se fijan plazos para los traslados y se deja abierta la posibilidad de que los pacientes puedan cambiar de aseguradora. El borrador de 5 páginas estará publicado 2 semanas en la página web del Ministerio de Salud para recibir comentarios antes de trasladarlo al Ministerio de Hacienda para su visto bueno. El decreto, una vez firmado, reglamentaría la forma como debe darse el traslado de los 3.850.000 pacientes de Medimás en caso de que el Consejo de Estado confirme el fallo que ordena el cierre de la EPS. La Superintendencia de Salud intervino en el Hospital Universitario de Sincelejo por la crítica situación financiera que registra. Por tener más gastos que ingresos y una deuda de casi 100.000 millones de pesos, entre otras irregularidades, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa para administrar a la S del Hospital Universitario de Sincelejo. Básicamente por estas deficiencias en materia financiera y prestacional, pues se origina la toma de decisión, pues la medida que consiste en una toma para intervenir forzosamente y administrar directamente la entidad. El Hospital Universitario de Sincelejo a partir de hoy tiene nuevo gerente y su intervención, según la delegada para las medidas especiales de la Supersalud, no afecta la atención de sus usuarios. El proceso de intervención demorará 1 año. A último debate pasó el proyecto de ley que prohíbe la utilización del asbesto en Colombia a partir del año 2021. Con la mirada atenta de víctimas de este metal y ONGs que luchan contra el asbesto, la Comisión Séptima de la Cámara aprobó en tercer debate el proyecto que prohíbe la utilización del asbesto en el país. Y tenemos que aprobar este proyecto pronto para que no vayan a dar licencias adicionales. Hay una que está en trámite que va hasta 2036. Y no esperar 5 años, sino hacerlo desde ya. A partir del 1 del año 2021 en Colombia queda eliminado el asbesto. Y es que este metal mata a cerca de 500 colombianos al año. Pero actualmente cuando hay un mesotelioma, que es un cáncer como tal de la pleura, de lo que rodea el pulmón, el 98% de esos estudios patológicos es el asbesto. La iniciativa tendrá que cumplir su cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara antes del 20 de junio para que no se hunda. La Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia del exfiscal Néstor Humberto Martínez, de la magistrada Margarita Cabello y relevó al fiscal del caso Odebrecht, Leonardo Espinosa. La Sala Plena le hizo llegar al presidente de la República una comunicación con la solicitud de la terna después de que aceptara la renuncia presentada por el fiscal Néstor Humberto Martínez. Inmediatamente recibamos la terna de parte del presidente, se hará la convocatoria a los ternados para ser escuchados como ordena la Constitución. El magistrado explicó que con la renuncia de Néstor Humberto Martínez, la tarea del fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, nombrado para investigar el caso Odebrecht, también terminó. Debe devolverlos al fiscal que está ejerciendo ahora, doctor Fabio Espitia. Agregó que la Sala Plena aceptó la renuncia de la magistrada de la Sala Civil, Margarita Cabello, quien será la nueva ministra de Justicia. El presidente Iván Duque anunció que se tomará varios días para conformar la terna de fiscal. Advirtió que escogerá candidatos independientes, patrióticos y sin tacha. El presidente Iván Duque, hablando esta noche ante empresarios e industriales de la región de Bogotá y Cundinamarca en la 75ª Asamblea de la ANDI, se refirió por primera vez a la selección de sus 3 candidatos, de donde la Corte Suprema de Justicia elegirá al próximo fiscal general y reveló el perfil que deben llevar los aspirantes. Buscando personas con independencia, con solvencia, con patriotismo, sin tacha y personas comprometidas con la legalidad como un principio para todos los colombianos.
El mandatario nacional negó que por el caso de alias Jesús Santrich, a quien llamó criminal, y por la renuncia del fiscal, haya una crisis institucional en el país. Y lo que tenemos que celebrar hoy todos los colombianos es que ese criminal, gracias a la cooperación judicial y a la acción de las instituciones, está nuevamente tras las rejas y esperando que se adelante un juicio y un juicio severo. Empresarios e industriales celebraron con aplauso las palabras del presidente Duque. En su última actuación, el saliente fiscal del caso Odebrecht, Leonardo Espinosa, pidió a la Comisión de Acusaciones que evalúe una posible investigación al exfiscal Néstor Humberto Martínez por dilatar presuntamente algunos procesos del caso Odebrecht. El presidente de la Comisión de Acusaciones, Ricardo Ferro, recibió el oficio del exfiscal Leonardo Espinosa y de inmediato realizó el reparto a uno de los miembros de esta célula legislativa y será él quien decida, de acuerdo a las pruebas, si abre o no una investigación formal contra el exfiscal general Néstor Humberto Martínez. Ha remitido a la Comisión de Investigación y Acusación una denuncia hecha por el senador Robledo en el caso que estaba adelantando el fiscal ad hoc a las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez en lo que tiene que ver con Odebrecht, para que sea la Comisión de Investigación y Acusación la que se encargue de adelantar esta investigación, teniendo en cuenta que se trata de un funcionario aforado. En la Comisión de Acusaciones ya cursa una investigación también por el caso de Odebrecht contra el exfiscal general Néstor Humberto Martínez. El partido de la FARC solicitó hoy la intervención del Papa Francisco y de las Naciones Unidas para que intervengan en el caso de lo que llaman montaje jurídico y político contra Jesús Santrich. El Centro Democrático pidió que el exnegociador de las FARC sea extraditado. La solicitud para que el Papa Francisco intervenga en el caso Santrich la hizo el senador Pablo Catatumbo en la plenaria del Senado de la República. Dijo que es un montaje jurídico y político lo que ha pasado con su excamarada de la guerrilla de las FARC. Va de retro, enemigos de la paz. Va de retro, señores de la guerra. Señores del odio, abanderados de la venganza. Pero desde el Centro Democrático respondieron de inmediato. Así lo hizo la senadora Paola Holguín. Indicó que Jesús Santrich debe ser extraditado de inmediato. Por lo tanto, su extradición es competencia de la justicia ordinaria y los colombianos esperamos que en aras de la justicia sea extraditado. Antes, en la Comisión Quinta del Senado de la República, hubo un fuerte agarrón entre Pablo Catatumbo y el senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático, que siempre insulta a los miembros del partido de la FARC. El caso Santrich sigue generando controversia entre el Centro Democrático y las antiguas FARC. Dos excomandantes de las FARC advirtieron que no comparecerán ante la Justicia Especial de Paz alegando inseguridad jurídica por la captura de Jesús Santrich. Luis Óscar Úsuga y Jesús Mario Rojas, conocidos en la guerra como Isaías Trujillo y Marcos Urbano, estaban citados esta semana a la JEP para rendir versión libre sobre su participación en los secuestros. En comunicación a la sala de reconocimiento manifiestan: no asistiremos a las versiones voluntarias en las fechas que se habían establecido. Aseguran que lo hacen como consecuencia de la recaptura de Jesús Santrich. Estado de alerta y zozobra para toda la población en proceso de reincorporación. Sin embargo, no se trata del primer incumplimiento. Hacen parte del grupo que no se presentó a las citas previstas hace 3 semanas y que tampoco entregó los informes sobre la reincorporación de los exguerrilleros. En entrevista con CMI, Paola Parra, señalada por la Fiscalía como presunta testaferro de las FARC, negó cualquier vínculo con alias El Paisa, luego de que recobrara su libertad por orden de la Justicia Especial de Paz. El pasado 2 de septiembre de 2017, la Fiscalía capturó al empresario Mauricio Parra y a su hija Paola Parra como parte de una investigación por lavado de activos y nexos con las FARC, específicamente con alias El Paisa. De acuerdo con la Fiscalía, Parra tendría propiedades avaluadas en 57.000 millones de pesos que fueron decomisadas con fines de extinción de dominio. El dossier del empresario también lo relaciona con el homicidio del dueño de Surtifruber, Johnny Orjuela, quien era su socio en un negocio de venta de arándanos. Al estudiar el caso de Parra, la JEP decidió ordenar la libertad de su hija, quien negó cualquier nexo con las FARC. Nunca he tenido ningún contacto ni con alguien conocido de la guerrilla y menos con alguien que pertenezca. Todo el tema de este proceso ha sido basado en un falso testigo. El caso por presunto lavado de dinero ahora quedó en manos de la JEP.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, interpuso una tutela contra sus compañeros de sala que la apartaron de las investigaciones que adelantaba contra el senador Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. El pasado 13 de mayo, la sala de instrucción de la que ella hace parte aceptó la recusación que presentó la defensa del también senador Iván Cepeda contra la magistrada. Según la decisión, ella debía apartarse del conocimiento de los procesos porque su condición de militar activo la impedía para investigar a quien fue comandante en jefe de las fuerzas militares cuando fue presidente de la República. Sin embargo, la magistrada dice no estar de acuerdo. Con su decisión, la Sala Especial de Instrucción pone en entredicho mi imparcialidad, independencia, buen juicio, compromiso con la justicia, decoro, ética, rigurosidad y honestidad. En suma, cuestiona mi credibilidad, principio rector del quehacer de todo juez de la República. La tutela fue presentada ante el Consejo de Estado, tribunal que deberá decidir si la acepta para su estudio. Un juez penal del circuito avaló el preacuerdo entre el empresario Roberto Prieto y la Fiscalía General de la Nación. Dentro del preacuerdo, Prieto aceptó los cargos de falsedad en documento privado, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Prieto pagará su condena de 5 años en una guarnición militar. Desde Estados Unidos, el senador demócrata Patrick Leahy le pidió al presidente Iván Duque pruebas de los señalamientos de la congresista María Fernanda Cabal contra el periodista del New York Times y agregó que de no tenerlas, el gobierno deberá hacer una denuncia pública. Fue a través de este tuit que el senador estadounidense Patrick Leahy le hizo un duro llamado al gobierno de Iván Duque para que le exija a la congresista María Fernanda Cabal las pruebas de sus señalamientos contra el periodista Nick Casey, autor del polémico artículo publicado por el diario The New York Times que advierte del posible regreso de los llamados falsos positivos. La polémica comenzó con un mensaje en el que la congresista insinuó que al periodista le habrían pagado para realizar el reportaje. Sin embargo, hoy la situación sufrió un revés cuando el comunicador aseguró que la persona que aparece en la segunda foto adjunta a su trino no es él. A esta hora se recupera satisfactoriamente en la clínica Marley de Bogotá el senador José Obdulio Gaviria, quien se desmayó en el Congreso y fue atendido de emergencia. El senador José Obdulio Gaviria, uno de los hombres más cercanos al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y fortín ideológico del Centro Democrático, sufrió lo que el senador Roy Barreras llamó un síncope en la Comisión Primera del Senado, que comenzaba su accionar esta mañana a las 10:30 de la mañana. Un síncope es una pérdida súbita de conciencia. Se cayó al piso, se desplomó. ¿Por qué se desplomó? Porque la presión arterial se fue a cero. Y como una paradoja de la vida y política, el primero en atenderlo fue el antiguo comandante de las FARC, Carlos Antonio Lozada, hoy senador Julián Gallo Cubillos. Esto es cuestión de humanidad, digamos, ahí no puede haber diferencias políticas, ideológicas. En una situación de esa yo creo que es lo que le corresponde hacer a cualquier ser humano. A sus 66 años de edad, José Obdulio Gaviria fue intervenido quirúrgicamente del corazón en octubre pasado. A esta hora se recupera satisfactoriamente en la clínica Marley de Bogotá. La alcaldía de Bogotá subastará los camiones de basura adquiridos durante la administración del exalcalde Gustavo Petro. Estos camiones de basura comprados en la administración de Gustavo Petro y que reposan al sol y al agua hace más de 3 años en estos parqueaderos serán subastados. Un proceso para los vehículos que son objeto de venta y un proceso para los que son objeto de chatarrización. Aunque saldrán a la venta, no es mucho lo que se podrá recuperar, pues de los 275 vehículos, 137 están tan deteriorados que tendrán que ser vendidos por chatarra. 138 de ellos son objeto de venta y 137 son objeto de chatarrización. Eso nos dice más o menos el Estado. Esta flota de Aguas de Bogotá, que incluye compactadoras, volquetas, barredoras, entre otros vehículos, le costó al distrito 76.000 millones de pesos. Hoy podríamos estar recibiendo alrededor de 5.000 millones por la totalidad. La idea es adjudicar la subasta a principio del mes de junio. En carta enviada al diario norteamericano The New York Times, el gobierno colombiano calificó como distorsionado el artículo en el que se alerta sobre el posible regreso de los falsos positivos en el ejército. En una carta enviada al New York Times por los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, el gobierno cuestiona la publicación del fin de semana, titulada Las órdenes letales del ejército colombiano que ponen en riesgo a los civiles. Para poder llegar a la conclusión que sugiere el título del artículo, el autor hace referencia a presuntas entrevistas con oficiales sin nombre y a documentos oficiales fuera de contexto.
Agrega el gobierno que se trata de un artículo que muestra una versión distorsionada de los esfuerzos del Estado y su ejército para estabilizar los territorios y consolidar el orden y la seguridad, como también para proteger a la población, los derechos y libertades. La exmandataria y candidata a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, enfrenta por primera vez un juicio en su contra por corrupción. En definitiva, la acusación de este Ministerio Público Fiscal sostiene que Cristina Elizabeth Fernández participó como jefe de una asociación ilícita que estuvo conformada por otros funcionarios públicos. La expresidenta populista de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, compareció por primera vez ante la Corte en una serie de juicios por corrupción. Fernández es acusada por administración fraudulenta y por ser la líder de una asociación ilícita para favorecer a empresarios en licitaciones de obras viales. Kirchner, de 66 años, quien gobernó Argentina en 2 periodos, tiene 12 procesos abiertos por presunta corrupción y 5 pedidos de prisión preventiva, de los que está exenta por la inmunidad parlamentaria que goza por ser senadora. Sin embargo, la expresidenta, que el fin de semana sorprendió a los argentinos con el anuncio de que optará a la vicepresidencia de Argentina, sostiene que los procesos judiciales en su contra son una persecución política. Al menos 4 millones de damnificados deja el paso de una decena de tornados por el centro de Estados Unidos. Oklahoma, Texas, Missouri y Arkansas son las zonas más afectadas por los ciclones, que llegaron acompañados de fuertes vientos y torrenciales lluvias, que a su vez desataron catastróficas inundaciones. La primera ministra británica, Theresa May, abrió la puerta a un segundo referendo sobre el Brexit en Reino Unido. May se presentó hoy ante el Parlamento por 4ª vez con una nueva propuesta de acuerdo que incluye la posibilidad de celebrar un nuevo referéndum, con la condición de que se apruebe su plan de retiro de la Unión Europea. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, proyectó una caída en la economía mundial. Sin embargo, advirtió que Colombia será uno de los pocos países que crecerá. Las previsiones de crecimiento económico mejoran para Colombia, según apunta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en su más reciente informe trimestral, en el que prevé un incremento del Producto Interno Bruto que subirá 8 décimas tras el 2,7% registrado en 2018, localizándose en 3,4% para este año y en 3,6% en 2020. Un crecimiento que la OCDE atribuye al repunte de las inversiones y al bajo nivel de inflación en el país, que en abril llegó a 3,25% anual. Un panorama alentador si se tiene en cuenta que la OCDE redujo sus perspectivas de crecimiento del PIB mundial, que después de haber aumentado 3,5% en 2018, se quedará en 3,2% este año, advirtiendo que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China deben detenerse para que no afecten la economía global. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, pidió a los dirigentes políticos que no aticen la polarización de los colombianos. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, al clausurar esta noche la 75ª Asamblea Regional del gremio, presentó un informe optimista sobre la situación económica del país. Reconoció que el crecimiento podría ser mejor si los políticos ayudaran. Este es un tema en el cual tenemos todos que poner de nuestra parte, pero también exigirle un poco a la clase política que nos bajen de esa discusión tan dura que necesariamente se está dando en el país y que yo creo, personalmente, no le hace bien a prácticamente nadie, menos a los quienes quieren mucha visibilidad y quienes quieren algunos votos especiales en un momento dado. El presidente de la ANDI también le dijo a su gremio que el país va por buen camino a pesar de las dificultades, con un crecimiento del 2,8% en el primer trimestre del año. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció inversiones por $500 millones para los primeros proyectos piloto para la exploración de petróleo con tecnología fracking. Con el desarrollo de los proyectos piloto para la implementación de la tecnología fracking, la compañía petrolera aseguró recursos por $500 millones para los próximos 3 años. Nosotros creemos que en el Magdalena Medio puede haber hasta 7.000 millones de barriles. O sea, estaríamos multiplicando casi por 4 el nivel de reservas. En vez de 6 años, tendríamos 15, 20 o 25 años de reservas. El gobierno anunció mesas técnicas en todos los frentes. Que hay consenso en la importancia de hacer la fase de investigación a través de los pilotos. El Contralor General de la República, Felipe Córdoba, sostuvo que no se opone a estos proyectos siempre y cuando se garantice la preservación del medio ambiente. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,72% a 1.493 puntos. La acción de Valsimesa fue la que más subió, con una valorización del 50% a 7.050 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más cayó, con una pérdida de 1,69% a 233 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Suramericana, al movilizar más de 18.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.344 pesos con 45 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.040 pesos y la venden en 3.080 pesos. Un euro cuesta 3.730 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en 92,90 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,84 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $62,95. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72,02. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.095 pesos. Última hora en CMI. Atención, las autoridades investigan un posible atentado al exdiputado Sigifredo López en la ciudad de Cali. Javier Ramírez con la información. Sí, muy buenas noches. Efectivamente, hace pocos minutos se presentó un presunto atentado contra el exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López. Las autoridades se encuentran indagando sobre esta situación que ocurrió al sur de la ciudad, y precisamente para más información se encuentra con nosotros el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Hugo Casas. General, muy buenas noches, bienvenido a CMI. ¿Qué fue lo que ocurrió en este hecho? Buenas noches. Primero que todo, decirle a la opinión pública que el señor Sigifredo López está sano y salvo. No tiene ninguna herida. Lo que nos dice Sigifredo es que le golpearon con un arma de fuego en el vidrio y su escolta reacciona inmediatamente. Hay un cruce de disparos donde resulta herido su escolta con una herida en el tórax, y el delincuente presenta 5 impactos en brazo y tórax. Muchas gracias, general. Bueno, según información que ha obtenido este medio, el agresor tendría 9 impactos de bala, mientras que el escolta 2 impactos. Nosotros continuaremos pendientes de la información aquí en el Hospital Universitario del Valle. Desde Cali, Javier Ramírez, CMI, La Noticia. Gracias, Javier. El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que confía en contar con el lateral derecho Santiago Arias para la próxima temporada, a pesar de que el club lo había declarado transferible hace solo 2 semanas. Ya regresamos. La población afropalenquera, negra y racial está hoy de fiesta con la celebración del Día de la Afrocolombianidad. Con los diferentes actos culturales que se tomaron en Bogotá, nos conectamos en minutos, así que no me fallen, tenemos una cita. Hola, buenas noches. Después de vivir un primer año complicado con Everton por el tema de las lesiones, Jerry Mina aspira a volver a ser protagonista con la Selección Colombia en la Copa América. Por eso, junto a Edwin Cardona, le madrugó a los entrenamientos con el equipo de Carlos Queiroz en Bogotá. La Selección Colombia realizó práctica de fútbol con 6 jugadores en Bogotá, pensando en la Copa América de Brasil, que iniciará el próximo 14 de junio. En el entrenamiento estuvieron los arqueros Eder Chaus, Aldair Quintana, Iván Arboleda, el defensa Jerry Mina, el volante Jefferson Lerma y el centrocampista Edwin Cardona, quien regresó a la selección tras perderse el Mundial de Rusia por actos de indisciplina. Fueron errores que uno cometió en el pasado. También no dependía de uno, pero sé que podía haber ido. Detrás de eso vienen muchas cosas, pero no voy a polemizar algún tema o alguna cosa que ya haya pasado. Sé que también cometí errores de pronto para ser desafectado. Ahorita es vivir el presente, vivir una nueva etapa con ese nuevo cuerpo técnico. Jerry Mina, quien no tuvo una buena temporada por las lesiones en el Everton, asegura estar listo para la Copa. Las lesiones me hicieron vivir momentos muy amargos, pero me hicieron recordar lo bonito y lo bueno que es la vida. Ahora ya quiero dejar eso en el pasado y vivir en el presente, que me siento fuerte, me siento bien para afrontar lo que se viene. Argentina será el primer rival de Colombia en la Copa América el próximo 15 de junio. ¿Cómo detener a Lionel Messi? Messi es un crapanita, la verdad que es muy difícil, pero vamos a tratar de cerrar los espacios. Después de coronarse campeón anticipado en la Liga Uruguaya, aterrizó esta tarde Peñarol de Montevideo, que enfrentará mañana también por la Copa Suramericana al Deportivo Cali. Peñarol de Uruguay llegó este martes en la tarde a la capital del Valle del Cauca para enfrentar al Deportivo Cali en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Suramericana. Los carboneros vienen con el ánimo arriba tras coronarse campeones anticipadamente de su país. Sabemos que ganamos la mitad del campeonato
Y nada, ahora olvidar eso enseguida, que ya en el día de ayer ya se trabajó en mira a este partido que para nosotros es muy importante. El técnico del conjunto aurinegro destaca el arquero del Deportivo Cali, que hace parte de la Selección Colombia, y la delantera azucarera. Los hemos visto ya bastante, es un buen equipo que sobre todo el arquero me gusta mucho y después adelante tiene mucha calidad. Entonces todos los equipos cuando tienen calidad adelante son desequilibrantes. Los espero en última emisión con la decisión de un jugador de Chelsea quien renunció a jugar la final de la Europa League por razones políticas. Nos vemos a las 11 porque llega el momento de Julieta Piñeres y entrevistas Canal 1. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Empieza la puja por la dirección de la CAR. Ya hay aspirantes. 2. También empieza la puja por la Fiscalía General de la Nación. Ya hay candidatos. 3. El hombre más rico del mundo les gana un incalculable pleito a 8 países. Y entre los perdedores está Colombia. 1, 2 y 3 después de entrevistas Canal 1. Muy buenas noches para todos los televidentes. La noticia de hoy es económica y esto como consecuencia de la producción industrial que registró un crecimiento del 2,8% al mes de marzo de acuerdo con la encuesta de opinión industrial de la ANDI. Precisamente nuestro invitado es Bruce McMaster, presidente de la agremiación, a quien le damos las muy buenas noches y cuéntenos cuáles son los datos positivos de la industria. Sí, Freddy, efectivamente la encuesta de opinión industrial que sale todos los meses que produce la ANDI junto con algunos otros gremios muestra cómo durante este mes tuvimos un crecimiento del 2,8%, que coincide con el dato que el DANE dio para el crecimiento general de la economía, que fue el 2,8%. Hay algunos sectores que crecen, la mayoría crecen bien, tenemos un par de sectores que no crecen tan bien, que vale la pena si quiere ahorita profundizamos un poco en ello. Bueno, presidente, ¿cuáles fueron esos sectores que crecieron y si la industria ya encontró ese punto de equilibrio? No, en realidad tenemos en este momento un comportamiento heterogéneo. Tenemos algunos sectores, por ejemplo, como el sector de bebidas, que creció cerca del 9%. Tenemos un sector de otros productos químicos que creció el 9,9%. El sector de minerales no metálicos, que creció el 6,1%. Y tenemos otros sectores, digamos, que en realidad, digamos, se han venido rezagando y se han venido rezagando probablemente como consecuencia de la caída en la construcción. Y hay otro sector que no creció tanto y eso es muy importante porque es un sector relevante, que es el sector de coquización, refinación y mezcla de combustibles, que tiene que ver especialmente con la actividad de Reficar y de la refinería de Barranca Bermeja. ¿Qué tanto viene afectando la guerra comercial y este pulso entre Estados Unidos y China, que precisamente en la producción de la industria del acero registró cifras negativas? Así es, fíjese usted que me faltó mencionarlo, por supuesto, y le agradezco, porque efectivamente el sector del acero, si en algo, digamos, nosotros nos hemos afectado por la guerra comercial, ha sido justamente por los aranceles de acero y aluminio, que ustedes saben que son de 25 y de 10% que impuso Estados Unidos, no solo a China, sino al resto de países. En el caso de Colombia, estamos hablando de ventas de 60 millones de dólares que estamos perdiendo definitivamente. Pero luego además está el ambiente, digamos, muy importante, que es el ambiente de agresividad en lo comercial y el ambiente, digamos, de alguna forma en donde puede haber espacio para que, por ejemplo, haya desviación de comercio. Y esta preocupación es grande para nosotros. En realidad la guerra comercial no le conviene a un país como Colombia, no tenemos tampoco la fortaleza económica para aguantarla, de manera que realmente quisiéramos tener una situación bastante más bastante más sosegada en esos términos. Precisamente, presidente, con esa incertidumbre en el contexto internacional y la lenta recuperación de la economía nacional, ¿qué tanto puede afectar eso el crecimiento o la meta de crecimiento de la economía colombiana? Sí, yo lo que diría, Freddy, lo que le diría es, lo que es internacional en realidad no tenemos cómo manejarlo, lo que tenemos es que defendernos, digamos, ante acciones de comercio desleal, primer punto. Segundo punto, podemos concentrarnos en una agenda de crecimiento que incluya, por ejemplo, la reactivación de las 4G, reactivación de la construcción, reactivación de las exportaciones, apoyo al sector agro y agroindustrial. Esos, digamos, por lo menos esos 4 frentes son frentes en los cuales deberíamos concentrarnos en estos años, aumentar las exportaciones. Hemos hecho una propuesta, además para generar unos incentivos especiales para que los colombianos que exportan tengan mayor competitividad y puedan compensar ese costo país tan alto que tenemos nosotros. En el tema político, por ejemplo, doctor Bruce McMaster, frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿qué tanto puede afectar eso al dinamismo de la economía colombiana y, por ejemplo, en especial lo sucedido con el caso Santrich?
Sí, yo le diría que desde que llegó el presidente Duque al gobierno nosotros hemos venido proponiendo que haya un pacto nacional y que haya un pacto realmente donde nos pongamos de acuerdo sobre cosas fundamentales. Lo hemos hecho, lo hicimos desde agosto, una columna nuestra, algunas inclusive una entrevista con Yamida Amat, así lo dijimos. En este momento además se han venido exacerbando, digamos, algunos motivos de preocupación relacionados con la JEP, como usted menciona, el tema de Santrich, el tema del fiscal, que la semana pasada fueron todos tan duros, pero yo diría que el pacto nacional no solamente se refiere a estos temas en particular que hay que solucionar, sino se refiere también a superar la polarización. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento como primer punto del pacto nacional es un gran acuerdo para que efectivamente la polarización deje de ser ese instrumento que utilizan los políticos para lograr mayores votos o para lograr mayor visibilidad. Ha sido muy rentable para ellos, en el sentido de que todo el mundo los ve, todo el mundo comenta, hay los hashtags diarios en donde se habla de este tema, pero en realidad lo estamos pagando los ciudadanos y la economía. Y yo diría, la propuesta es que ese sea el primer punto del pacto nacional, que los políticos se comprometan con la ciudadanía a que la polarización deja de ser utilizada en términos meramente electorales o de visibilidad. Bueno, esperemos que se aclare el panorama tanto político como económico. Muchas gracias, presidente de la ANDI, Bruce McMaster, por acompañarnos. Gracias, Freddy. En unos instantes continuaremos con nuestro siguiente invitado. Hola, muy buenas noches. Otra de las noticias del día tiene que ver con el Día Nacional de la Afrocolombianidad, un espacio para visibilizar el trabajo que se ha venido desarrollando con los afrodescendientes a lo largo y ancho del país y para hablar de inclusión. Por eso nos acompaña la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, quien nos hará un balance de todo lo que ha venido sucediendo y por supuesto de todas las actividades que se realizaron hoy. Ministra, bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches, Katy, gracias por invitarme. Muy bien, muy contenta por lo que hemos tenido un día maravilloso para conmemorar y celebrar precisamente nuestro 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad. Hablemos de las cifras como tal, porque en el 2005 las cifras dicen que somos el 10,6% de la población, pero esa cifra seguramente ha variado, no es exacta. El censo del 2005 señala que somos una población del 10% de la población colombiana, eso quiere decir más o menos 4 millones, pero por supuesto escuchamos cifras también que señalan que más o menos somos 10, 12 millones de colombianos, pero por eso estamos esperando los resultados del censo del 2018. Ya han pasado 168 años en donde se abolió la esclavitud, pero en este país todavía son muchos los afrodescendientes o los negros, a mí me gusta que me llamen negra, que han sido discriminados. Así es, seguimos teniendo racismo en el país, por eso hay que trabajar todos los días y no solamente los afrocolombianos, sino la sociedad colombiana en general. Yo también he sido víctima del racismo y es una experiencia muy dolorosa que no quisiera que nadie viviera. Y desde el Gobierno Nacional estamos empeñados en trabajar en ese sentido, de eliminar el racismo de los corazones de los colombianos. Hoy es un día muy especial precisamente porque nos permite reconocernos, reconocer a la población afrocolombiana negra y palenquera y realizar en todos los aportes en la construcción de nuestra nación, de nuestro país. Es un día para sentirnos orgullosos precisamente de ser un país multicultural y pluriétnico. El mes de la herencia africana, hoy 21 de mayo, el Día de la Afrocolombianidad. Se homenajeó a la negra grande de Colombia que tanto le ha aportado a este país, Leonor González Mina. ¿Cómo estuvo ese evento? La negra grande de Colombia, Leonor González, seguirá estando en el corazón de todos los colombianos, en los corazones de todos los colombianos. Es una mujer que le apostó al arte, a la cultura y a la música y fue exitosa. Mostró lo mejor de nuestro país, no solamente en Colombia, sino que pudo llevar su arte y su cultura al resto del mundo y eso nos hace sentir orgullosos. Y además tuvimos la oportunidad, Katy, de estar recibiendo la Comparsa Nación. Es una Comparsa Nación que precisamente quiere mandar el mensaje de que no es solamente una conmemoración de los afrocolombianos, sino de todo el pueblo colombiano. Esa Comparsa Nación tuvo la oportunidad de tener no solamente afrocolombianos, sino grupos indígenas y otras personas, otros colombianos que quisieron unirse a esta conmemoración. Precisamente porque la idea es que todo Colombia pueda conmemorar y homenajear
a la población afrocolombiana. Luego tuvimos en el Teatro Colón también a Leonor González Mina y a nuestra cantante Goyo del grupo Chuck It Down, que también es otro orgullo para nosotros, conversando, digamos, entre diferentes épocas, la una y la otra, cómo fue su experiencia de arte y de cultura, cómo ven además la situación de los afrocolombianos hacia el futuro. Un espacio importante para visibilizar toda esa labor que se ha desarrollado, el lado positivo, el lado no tan positivo. ¿Qué nos falta? Primero tenemos que reconocer que hemos tenido avances significativos en el tema de reconocimiento de derechos étnicos, pero también tenemos que reconocer que nos hace falta mucho trabajo todavía porque las cifras nos siguen preocupando, las estadísticas nos preocupan. Por eso este gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo tiene un capítulo específico para trabajar con las comunidades indígenas, afro, negras, palenqueras, raizales y las comunidades ron. Entonces, ese capítulo específico lo que trata es precisamente de generar equidad para las comunidades afro, negras, palenqueras y raizales a través de generar oportunidades en temas de educación, ampliar, por supuesto, la oferta en temas de salud y el compromiso de ese gobierno precisamente es implementar ese capítulo étnico. Pero además lo vamos a hacer con una fórmula que siempre ha funcionado y es que tenemos que hacerlo con políticas y acciones concertadas con las mismas comunidades. Ministra, ¿cuál sería el mensaje para todos los colombianos que nos están viendo hasta ahora? Debemos sentirnos orgullosos de tener una nación multicultural y pluriétnica. Debemos sentirnos orgullosos de una población afrocolombiana que ha venido aportando a la construcción de nación por muchos años. Tenemos que hacer el ejercicio de reconocer todos esos aportes, valorarlos y sobre todo tenemos que pensar como nación, como una nación diversa que precisamente su riqueza, su mayor riqueza es esa, la diversidad. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado y muchos éxitos a seguir en este trabajo y en esta lucha constante. Gracias, Katy, gracias por la invitación. Esto ha sido todo por el momento. Continúen con la programación del Canal 1. Hasta mañana. Nuestros secretos de hoy. 1. En 2 meses se inicia el proceso de selección del nuevo director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, que es la máxima autoridad ambiental en Bogotá y Cundinamarca. Ya comienzan a tomar fuerza varios nombres para el cargo. Uno de ellos es el del ingeniero ambiental Carlos Antonio Bello, quien actualmente está al frente de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la CAR. El otro nombre que se menciona con insistencia es el del abogado Ricardo López Arévalo, actual contralor de Cundinamarca y quien tiene una larga trayectoria en el sector público. Ha sido secretario de la Unidad de Protección, procurador judicial en Bogotá y alcalde encargado de Cota. Su nombre tiene gran aceptación en el Consejo Directivo de la CAR. La elección es en octubre, pero la puja ya comienza y promete estar como para alquilar balcón. 2. Empieza la puja por la Fiscalía General de la Nación tras la aceptación de la renuncia de Néstor Humberto Martínez. Comienzan a barajarse varios nombres para la terna fiscal. Aparecen el abogado José Andrés Omeara, actual director de la agencia Colombia Compra Eficiente. El exmagistrado de la Judicatura Wilson Ruiz, quien sonó para la Contraloría, pero que retiró su aspiración al perder el apoyo del Partido Conservador. El nombre del hasta hoy fiscal del caso Odebrecht, Leonardo Espinosa, también se menciona con insistencia, al igual que el del comisionado de paz Miguel Ceballos y el del excontralor Edgardo Maya. Como cuotas femeninas en la terna para fiscal, suenan los nombres de la exmagistrada de la Judicatura y exsecretaria del Partido Conservador, María Mercedes López, y también el de la actual secretaria jurídica de la Presidencia, Clara María González, quien formó parte de la terna para la elección del fiscal ad hoc del caso Odebrecht y que es muy cercana al presidente Duque. Por eso, algunos dicen que con la cuota femenina de la terna para fiscal, la cosa ya está clara. 3. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, cuya fortuna se calcula en 117.000 millones de dólares, acaba de ganar un pleito cuyos beneficios son incalculables y en el bando perdedor está Colombia.
La historia es la siguiente. Desde hace 2 años, Amazon, la gigante de las ventas por Internet, cuyo principal socio es Jeff Bezos, inició un litigio contra los gobiernos de Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Colombia. Reclamaba el uso exclusivo en cualquier sitio de Internet del nombre Amazon, que en inglés significa Amazonas o Amazonía. La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, conocida como la ICANN, organismo encargado de definir este tipo de pleitos, acaba de emitir un fallo tras no lograrse una conciliación entre las partes. ¿Saben qué dijo? Les concedió a Bezos y a la gigante Amazon el derecho exclusivo para utilizar en todos los dominios de Internet la palabra Amazon. Ninguno de los 8 países que comparten la Amazonía podrá utilizar comercialmente la palabra Amazon. Así, sin más, nos quedamos sin la Amazonía, por lo menos en Internet. Hasta mañana, que descanse.